sin más preámbulos, quiero que busquen su Biblia, porque hoy Dios tiene una palabra poderosa para ti. Te va a bendecir de gran manera. Vas a aprender a decir que no, porque muchas veces siempre decimos que sí, por eso cometemos errores, ¿sí o no? A veces todo es sí, y a mí me pasó por decir que sí a todo. Sin embargo, hay momentos en la vida que las caídas no son producto de tus decisiones, sino producto de personas que quizás implementaron cosas en tu vida y tú te desanimaste porque no aprendiste a decir que no. Alabado sea el nombre de Jesús. Juan capítulo 1, verso 11 al 14 dice así. Quiero que vaya conmigo, porque hoy hay restitución. Diga conmigo, restitución. Hoy el Señor te mueve. Te va a mover. Es hoy, es profético. Dice así: a lo suyo vino. ¿A quién? A lo suyo. ¿Qué es lo que es lo suyo? Su obra redentora. No es a lo suyo. Muchos predicadores dicen a los suyos vino. No es a lo suyo. Juan capítulo 1, verso 11 al 14. Es uno de los evangelios. Amén. El último evangelio está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el cuarto evangelio antes del libro de los Hechos. Yo quiero que usted se meta bien en los cuatro evangelios y en el libro de los Hechos. Una iglesia, para fundamentarse como lo estamos viviendo hoy, necesita leer los cuatro evangelios y el libro de los Hechos para que entienda algo. A lo suyo, no a los suyos, como dicen muchos predicadores por ahí. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos, en este caso nosotros, los que le recibieron, a los que creen en quién, en su nombre, escuche bien esto ahora, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Para ustedes, ¿quién es el verbo? Cristo. ¿Estuvo dónde? En el principio. Dice, y aquel verbo, refiriéndose a Cristo, el propio Dios encarnado, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia. Ah, qué lindo, ¿eh? Y de verdad. Aquí no hay mentira. Lleno de gracia y de verdad. Señor, te damos gracias en este precioso momento. Tu palabra es abundante, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y aún discierne las intenciones del corazón. Produce el efecto por lo cual es enviada, y esta palabra no regresa a ti vacía, sino que cambia, transforma, liberta, y los resultados son visibles cuando llega a la vida de la gente. Gracias, Señor, porque hoy los que estamos acá hemos venido rotos a este lugar. Sin embargo, tú nos enderezaste, tú nos fortaleciste, tú alineaste nuestros conceptos. Y hoy tú tienes una palabra reveladora para cada una de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis queridos amigos. Queridos amigos, hay heridas que no se ven. La herida del abandono, del rechazo, de crecer sintiendo vacío, de vivir con una mentalidad de huérfano, aún teniendo techo. La orfandad no siempre significa ausencia física de padres. A veces significa vivir sin identidad, sin cobertura y sin pertenencia, así como también sin paternidad y sin entender el amor del Padre. La mentalidad de orfandad en la perspectiva bíblica es vivir con corazón de hijo herido, aunque Dios se presente como Padre. ¿Entendió esto? La orfandad es una mentalidad o es una perspectiva, y aparece cuando hay personas que con corazón de hijo
pero herido, aunque Dios se presente como Padre, continúan con un camino de cargas, de preocupaciones, de momentos de crisis en su vida personal, y no reestructuran su vida a través de la bendición de Dios en su vida. Por eso es que hay muchos momentos en los que las personas experimentan inseguridades, trastornos emocionales, enemigos que muchas veces luchan contra la fe del creyente, de aquella persona que en algún momento determinado aceptó a Cristo como Señor y Salvador ante muchos testigos. Y esto provoca caídas recurrentes en la vida del hombre. Cuando la inseguridad quiebra los huesos del hombre, del ser humano, la inseguridad produce caídas en la vida del hombre. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es crear en nuestro corazón el reconocimiento a quien nos representa. ¿Quién te representa a ti en esta tierra? ¿Quién es tu Padre Celestial? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer quién nos representa. David no se equivocó en el Salmo 100, verso 3, cuando dijo: reconoce que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Escucha bien esto. Reconoce el reconocimiento que Jesús es nuestro Dios, que Él nos creó, nos diseñó a su imagen y semejanza, y no nosotros a nosotros mismos. Y más adelante dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué impresionante esta palabra cuando nos ofrece que después de nuestro reconocimiento nos hace entender que somos sus hijos, que no somos huérfanos. Y sentirse huérfano no siempre significa haber perdido un padre terrenal. Muchas veces significa vivir con sensación de abandono. Y esto muchas veces es lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres. Discúlpeme que tome como ejemplo esto, pero la mujer, desde que se crió con su papá proveía, ¿sí o no? Provisión, su papá siempre estaba proveyendo. En el momento en que abandona su hogar y se casa con su esposo, con su marido, con su novio, lo que, de la manera que sea, aquí no tanto, porque aquí no pasa igual, pero por ejemplo en Cuba, yo recuerdo que las mujeres cuando se casaban, se quedaban en la casa. No aprendían a hacer nada. Y el hombre, intentando crear la disponibilidad humana y el señorío varonil, dice: usted se tiene que quedar en la casa atendiendo a sus hijos y no se preocupe que cuando yo empiece a trabajar yo resuelvo todo. Eso está perfecto, eso está bien, porque el hombre es proveedor, ¿sí o no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Que si la mujer no se prepara, si la mujer no estudia, si la mujer no se organiza, si la mujer no se prepara, si la mujer por lo menos no se apropia de un oficio para hacer algo, ¿qué sucede cuando hay una ruptura? Cuando hay una ruptura, la mujer estaba tan dependiente del hombre que ahora no sabe cómo funcionar. Pero qué bueno que las mujeres de hoy han aprendido por lo menos a atesorar un oficio, han aprendido, han estudiado, se han preparado, y cuando ocurre el abandono, aunque se sientan débiles, aunque se sientan tristes, aunque se sientan afligidas, saben cómo enfrentar su casa, saben cómo enfrentar sus hijos, saben cómo manifestar el poder que también Dios le ha dado a ella. Por tanto, lo más importante es entender que a pesar de la sensación del abandono, Dios está contigo. Yo no sé qué va a suceder con las personas que simplemente han creado una dependencia de las redes sociales para vivir. No, yo no sé. Pero hay mucha gente que dice: yo tengo que ser bonita, yo tengo que lucir de esta forma, yo tengo que sacar dinero, y eso no está mal, lo puedes hacer, eso está perfecto. Pero cuando ocurra una caída del internet por 2 meses, por 3 meses, ¿cómo? Tú produces. Si no sabes trabajar, no sabes hacer nada, simplemente has facturado a través de las redes sociales. Sin embargo, hoy Dios te está diciendo: aunque sientas la sensación del abandono, yo estoy contigo.
Sentirse huérfano no siempre significa haber perdido un padre. Sentirse huérfano muchas veces también se crea una inseguridad constante. Es un movimiento repetitivo, inseguridad constante. Necesidad excesiva de aprobación. Gente buscando validación todo el tiempo, buscando aprobación externa. No hay seguridad de su identidad, de quién es, buscando la aprobación del vecino, del otro, del amigo, del hermano. Sin embargo, Dios ha creado la identidad, de Dios potestad de ser hecho hijo, y como hijo todos los derechos están reservados para ti. Otra de las situaciones que muchas veces vivimos es el miedo al rechazo. Si ya me rechazaron hoy, mañana me vuelven a rechazar, y creamos un temor a que nos vuelvan a rechazar. Otra de las cosas que muchas veces experimentamos es la competencia y los celos. ¿Sí o no? Dificultad para confiar, pensar tengo que ganarme el amor de otros. Otro caso, servir por obligación y no por amor. Sentir escasez aún cuando hay provisión. Yo he visto personas que tienen provisión, Dios le ha dado una familia, tienen casa, tienen todo lo que necesitan, y todavía aún se sienten escasos. Entonces hay que darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que Dios se manifiesta a través de una protección mezclado con beneficio. Pastor, pero ¿de qué usted está hablando? El Salmo 3, verso 3, David nos expresa después de ser perseguido por su hijo Absalón en algún momento triste y definitivo de su vida. En el Salmo 3, verso 3 dice: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Si voy para adelante, tú estás ahí. Si echo para atrás, también estás acá. Si echo a la izquierda, tú estás ahí. En la derecha también te encuentro. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y otra cosa, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Por eso es que la cabeza no puede estar para abajo. Y así conocí a muchos creyentes por muchos años, con la cabeza hacia abajo y escarbando en tierra firme, destruyendo, lacerándose a sí mismo, comportándose como personas que nunca han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y lo cierto de todo esto es que Dios te ofrece una protección y está mezclado con beneficio. Yo soy tu sanador, yo soy el que provee tu necesidad, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor. Mas Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y cuando habla del que levanta mi cabeza es porque en algún momento la cabeza estuvo abajo. Y a veces estamos como el pollo. El pollo lo único que hace es picotear hacia abajo 15 centímetros de abajo hacia arriba. Ahí todo el tiempo. Todo lo que tú le tienes que se lo come, pero es para abajo. Tú no vas a ver el pollo. De la única manera en que el pollo mira para arriba es cuando crece y se da cuenta que no puede seguir mirando para abajo. Y dice: espérate, que yo tengo que crecer, tengo que fortalecerme, tengo que echar un plumaje diferente y en algún momento tengo que cantar. Y para que el gallo cante tiene que mirar para arriba. Entonces hay un momento en el que tú tienes que cantar, hay un momento en el que tú tienes que soltar, hay un momento en el que tienes que abandonar, hay un momento en el que tienes que rechazar y hay un momento en el que tienes que aprender a decir que no. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Dios cambia las historias. Ahora me viene al recuerdo un hombre llamado Saúl, no sé si usted se acuerda, uno de los reyes de Israel. Este hombre escogido por Dios, pero también desobedeció a Dios en algún momento determinado de su vida. Su reinado estaba cayendo en decadencia totalmente. Llegó al punto que ya los profetas no le hablaban. No había una palabra direccionada de Dios para su vida. Samuel había muerto.
Ya no había forma en la que él se pudiera comunicar con Dios. Dios lo había desechado en aquel momento. Sin embargo, él toma la decisión de visitar una adivina. ¿Saben que yo he visto personas que han conocido a Cristo, que han tenido ministerios con Dios, después ir para atrás y entonces meterse en la santería? Lo veía, es impresionante ver eso. Y esto le pasó a Saúl. Dijo: espérate un momento, yo tengo que ir de una manera o de otra. Quizás él buscó una buena intención, pero lo hizo mal. Él dijo: si nadie me profetiza y nadie me dice nada, ahora voy donde está la adivina. Y cuando llegó donde estaba la adivina, ¿sabe qué le dijo? Necesito que me mandes a buscar a Samuel. Pero ¿cómo, Samuel? Y la adivina le dijo: espérate, papi, que yo no tengo acceso a eso. Eso no me pertenece a mí, porque todo eso le pertenece al Padre. Lo mío es el oscurantismo. Pero no, tráeme a Samuel. Y en el momento, instantáneamente, antes que sucediera, como Dios tiene el poder y la autoridad para estar en cualquier lugar, para hacer lo que quiere y para aún usar los demonios a su favor y hacer lo que él estime conveniente, si usted no lo quiere creer. Ahora se aparece Samuel. Muchos teólogos dicen que fue un demonio. Yo afirmo que fue Samuel, porque era el último mensaje que Dios le iba a dar a Saúl, y le dijo: mañana estarás conmigo. ¿Qué pasa? Te matan. Y en aquel momento sucedió toda esta situación. Empieza el conflicto con los filisteos. Saúl en aquel momento sale a la guerra con sus 3 hijos. Pero los filisteos eran personas que tenían estrategias poderosas de guerra. Aparte de todo esto, los filisteos tenían tecnología donde hacían y construían sus espadas con el mejor hierro, las lanzas y todo aquello. Sin embargo, en algún momento Dios no estaba ahí. Había un reino que estaba dividido. En Israel estaba totalmente dividido. Escucha bien: cuando hay división, hay caída. En el Nuevo Testamento sucedió lo mismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y ese es el gran problema de las iglesias, que cuando comienzan las divisiones y a perseguir al hombre y a buscar por aquí, a buscar por allá, se comienza a desconcertar el propósito divino de Dios. Aquí el centro de esta historia es Cristo. Cristo es el único que puede cambiar las circunstancias. Nosotros lo que hacemos es representar a ese Cristo que te va a guiar a ti, que te va a sanar a ti, que te va a dirigir a ti en ese momento. Ahora Saúl, en medio de la guerra, le matan a los hijos. La profecía que Samuel le suelta: le matan a sus hijos a espadas. ¿Sabe qué pasó? Que pusieron delante a todos los arqueros, y los arqueros estaban al frente. ¿Sabe acá quiénes son los arqueros? Ajá. Y aquí en la iglesia, ¿quiénes son los arqueros? La alabanza y la adoración son los arqueros, son los que van adelante. Son los levitas. ¿Y sabe qué pasó? Que en aquel momento los arqueros dijeron: preparados, apunten, fuego. Y cuando lanzaron, mataron a los hijos, y a Saúl lo engancharon con una flecha también. Pero en aquel momento, Saúl, temiendo que vinieran y ellos mismos lo mataran, le dijo a uno de los que andaba con él: oye, coge la espada y atraviésala. Mira, Mateo, ¿qué cosa? Porque no puedo permitir que ellos vengan y me maten. Y como el que estaba con él le dijo: no, yo no puedo hacer eso, Saúl mismo se enterró su espada y se mató. Al ver que había perdido sus 3 hijos, y entre ellos a un gran amigo de David, ¿sí o no? Sucede la crisis, el reino de Israel se divide totalmente. Llegan a los lugares y azotaron las aldeas, los lugares, azotaron a todo el mundo comenzó a huir. Pero aquí no acaba la historia, y esta no es la historia que traigo. Hablo de restitución, y aquí todavía no he visto una restitución. Sin embargo, todo el pueblo comenzó a huir y comenzó a escapar de aquel lugar, porque la guerra se había manifestado. Los filisteos habían alcanzado fuerza, hasta que llegaron a una casa de un hombre justo que amaba a Dios, y llegó y acostado en su siesta. Cuidado con lo que están durmiendo mucho. Acostado en su siesta en la cama, durmiendo mediodía, después de un gran almuerzo, entraron y lo mataron.
Y David preocupado y dijo, pero ¿cómo es posible que van a matar a esta gente? ¿Cómo es posible que todo esto esté sucediendo? Y David comenzó a tomar fuerza. Y dijo, espérate un momento que mi reinado no se va a caer. Se cayó el de Saúl, se cayó el de los hijos, pero yo tomo posesión porque Dios me ha levantado con un propósito. Y en ninguna parte de los salmos veo a David hablando acerca de cuando él mató a Goliat. Yo nunca lo vi presumiendo. Y eso es lo que pasa con los ministerios, que siempre están presumiendo de lo que hice, de lo que fui, de lo que voy a hacer, de quién soy y que Dios me usa. Cállate, que no te alabe tu propia boca. Deja que la gente vea lo que Dios hace a través de ti. Nunca vi a David haciendo esto. Yo siempre vi a David diciendo, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Siempre vi a David diciendo, Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Siempre vi a David hablando, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me va a descansar. Yo siempre vi a David hablando acerca de su creador. Nunca lo vi hablando de sus victorias. Y no era menos cierto que la fama comenzó a producir. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Porque la fama entre el pueblo se copió. Y ahí aprovechó David y comenzó a trabajar su reino. ¿Con quién? Con los endeudados. Con todos aquellos que se le aparecieron en la cueva. Porque en la misma cueva donde tú estás y Dios te está llamando, Dios te va a añadir gente con propósitos también para que puedas desarrollar y realizar todas las grandes cosas que Dios tiene preparadas para tu vida. Ahora en medio de esta crisis, aparentemente todo el pueblo de Israel se divide. Pero hay una niñera que aparece en escena, que no nos habla la Biblia cómo se llama, que atrapa a un niño y lo carga. Niño de 5 años. Y lo carga y se manda a correr. Imagínense usted. Corriendo la mujer desesperadamente porque las lanzas, las espadas, todo estaba aconteciendo. Había terror en la ciudad, en el pueblo. Y ella atrapa al niño y se manda a correr por todo aquel lugar, por toda aquella región. Una historia muy importante, muy impresionante, hasta que en algún momento ella tropieza y el niño se cae. Cuando el niño se cae, que lo va a levantar, parece que produjo un gran dolor. Y en aquel momento se da cuenta que ya las piernas no le funcionaban. Se queda lisiado de las 2 piernas. El niño cae al suelo, parece que se dio con alguna piedra, pequeño, un niño de 5 años. Por eso usted no puede dar a los niños usted a cualquiera. Usted tiene que cuidar a sus hijos pequeños, chiquitos, porque usted no sabe. En aquel momento esta mujer quizás, no con la mala intención, ella trató de salvar al niño, pero tropezó y se cae el niño. Hay caídas que no dependen de ti, sino dependen de otros. En aquel momento este niño se queda lisiado de las 2 piernas. Este niño se llama Mefiboset. Se queda lisiado de las 2 piernas y vivió una vida difícil, una vida atemorizado, frustrado y abandonado. Experimentó el abandono, el rechazo. Había perdido a su padre, había perdido a sus tíos, había perdido a sus abuelos. El niño experimentó lo que era quedarse solo, el abandono, el sufrimiento. Este niño llamado Mefiboset recibió quizás traiciones, ausencia paternal. Y muchas veces estas cosas permiten que las heridas no te ayuden a definir tu esencia. Él vivía en un lugar llamado Lodebar, que significa tierra seca, sin fruto y sin pasto. Es decir, cuando la mujer toma al niño, se cae, queda completamente inerte de las piernas para abajo. No sabemos si fueron los tobillos o la columna vertebral, pero estaba lisiado de las 2 piernas. Y así fue creciendo. Pero mira, el muchacho tuvo hijos.
Se casó, así mismo lisiado, tuvo hijos, pero estaba viviendo en una situación difícil. Y estaba en lo de mar, que es tierra seca, sin fruto, sin pasto. Esto representa sequedad espiritual, aislamiento, pérdida de esperanza, identidad rota. Y en medio de este conflicto tan terrible, al pasar los años, una vez que David entra en escena y rompe por completo con todos los filisteos y retoma su reino una vez más, una vez que gana en la guerra, porque Dios estaba con él. Hay una gran diferencia entre cuando lo que te acompaña son tus emociones y lo que te acompaña son Dios con todo su ejército. Cuando tus emociones te acompañan y llega el sacrificio y el esfuerzo, no lo realizas, porque lo estás haciendo simplemente por una emoción. Pero cuando yo defino, cuando una persona está arraigada a Dios y está buscando a Dios, cuando yo veo su esfuerzo, cuando yo veo su sacrificio. Hay gente que es de boca y de palabra nada más, pero cuando yo veo el sacrificio y el esfuerzo, yo digo, este ama a Dios de verdad, este sí quiere la presencia de Dios, este sí quiere conocer a Dios. Y esto sucedió acá. David se esforzó y se sacrificó por reconstruir el reino que Saúl había destruido. Y una vez que lo reconstruye, hay palabras que provocan cambios en la vida del hombre, y fueron estas que David dijo. Hay alguien, escucha bien, él le pregunta a uno de los que estaba ahí, hay alguien que todavía permanece vivo, que pertenece a la herencia de Saúl. En otras palabras, hay alguien de la familia de Saúl que por ahí se encuentra. Claro que sí, había un rechazado, había un hombre lisiado, había un hombre con heridas. Sin embargo, en la memoria de Dios nunca se olvida tu esfuerzo, tu sacrificio. Nunca se olvida que es de una trayectoria específica donde Dios te va a reconquistar tu corazón para llevarte a niveles que no te imaginas. Y en el momento preciso, David dijo, hay alguien que queda del linaje de Saúl por ahí. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Sí, hay uno por allá que está lisiado de las dos piernas. Tráemelo para acá urgente. ¿Y quién es? Es el hijo de tu amigo. ¿Cómo que el hijo de mi amigo? Sí, en las memorias de Dios, en los libros de la memoria, siempre está escrito todo definido, todo conceptualizado, todo debe estar organizado para que todo se dé en el momento preciso. Y nosotros nos cambiamos la condición. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo cambiamos. Hemos dejado a Dios con su justicia. Esto no quiere decir que usted no trabaje, usted tiene que trabajar, usted tiene que esforzarse, porque Dios llama a la gente desde el trabajo. Pero, primeramente tiene que buscar a Dios. Y en aquel momento la pregunta más poderosa de la historia, ¿dónde está? ¿Quién quedó del linaje de Saúl? Allá hay un muchacho, tráelo. ¿Cómo se llama? Mefiboset, tráelo acá. El hijo de Jonathan. Wow. Y cuando lo ¿sabe qué le dijo a su siervo que estaba ahí? Era riquísimo. Le dijo, yo necesito que a partir de ahora, a ese muchacho, usted lo coja y todos sus siervos. ¿Cuánta gente tú tienes? Yo tengo 20 gente, 17. Toda esa gente quiero que le trabajen las tierras que le voy a entregar. Porque le voy a entregar todas las tierras de su abuelo. Le voy a entregar todo lo que tenía su abuelo, todo lo que estaba ahí, se lo voy a restituir, se lo voy a reestructurar. Y necesito que a partir de ahora él coma en mi mesa. Ahora lo voy a cambiar de posición, porque hay un tiempo de cumplimiento en el reino, hay un tiempo de escasez, hay un tiempo donde Dios te lleva a la preparatoria, hay un tiempo donde Dios te lleva a que muchas veces te liseen del alma, te liseen del corazón, a que muchas veces las caídas hayan dependido de alguien que no eres tú, gente que te empujaron, gente que te engañaron, gente que te hicieron sufrir, gente que te maltrataron, aunque te caíste y te quedaste postrado, lisiado. Hay un momento en el que las memorias de Dios se activan y dice, espérate, tráemelo, que esa gente no quiero, yo lo quiero levantar, yo lo quiero restituir, yo quiero entregarle todo lo que a él le corresponde. Y en este momento David le dijo, prepara todo, organiza todo, porque quiero que me traigan ese hombre para acá.
Cuando este hombre se presentó donde estaba David, hay una palabra que me llama la atención. Y en el punto 4 hay algo que me llama la atención y dice que de perro muerto al hijo a la mesa. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta de Mefiboset en el segundo de Samuel capítulo 9 verso 8 dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mira lo que dijo Mefiboset: ¿quién eres tú para que mires a este perro muerto? Él se autodenominó. No tenía identidad, estaba destruido emocionalmente, tenía heridas, frustrado, atemorizado. Él llegó con miedo, él llegó angustiado a los pies de David. Había una mentalidad de huérfano, baja estima, culpa, indignidad. Pero David le dijo: no, a partir de ahora, aunque tú te llames así, aunque tú te la cedes de esa forma, aunque la culpabilidad te gobierne, a partir de ahora tú te vas a sentar en mi mesa. A partir de ahora tendrás toda la tierra. Yo te voy a restituir todo lo que a ti te pertenece como herencia. Voy a romper la maldición hereditaria. Voy a romper. No dice la Biblia que lo sanó. No habla de los pies que se sanaron, nada por el estilo. Pero sí hubo restitución de parte de Dios para la vida de este hombre. Entonces es impresionante cómo este hombre, cuando se presenta a David, le dice: ¿cómo tú te vas a fiar del perro muerto este? Y él le dijo: no, perro muerto no. Tú eres del linaje de alguien que fue rey. Entonces ahora tú tienes que ser restituido. Todo lo que le pertenecía a tu abuelo te lo entrego en tus manos. Pero a partir de ahora tú estás sentado en mi mesa. Por eso es que Dios te llama de la orfandad y te levanta a niveles intencionalmente grandes. Dios ahora es el momento de restituir y de cambiar cada situación en tu vida. Mefiboset representa a muchos heridos por una caída, escondidos en su lodebar, que significa lugar árido, seco, marcados por el dolor, pensando que ya todo terminó. Y el Señor te dice: hoy te voy a restaurar tu herencia y te voy a sentar a la mesa del rey. De quebrado a restaurado, de olvidado a recordado y de lisiado a honrado. Mira todas las cosas que Dios hace. Lo primero que ocurrió fue que hubo una restauración de identidad. Lo segundo, recuperación de la herencia. Lo tercero, hubo honra pública. Y lo cuarto, hubo comunión en la mesa del rey. Y aunque sus pies seguían marcados, hubo un cambio en su posición. ¿Sí o no? Entonces, hay heridas que marcaron cicatrices en tu vida y que no se van a quitar. Hay cicatrices que están dentro. Cosas que te laceraron, que te hirieron, que te hicieron sufrir. Te encontraste en momentos difíciles donde decías: ya no puedo más, no puedo aguantar más. Pero todas estas heridas que quedaron grabadas en tu vida con la sensación de abandono, que te sentiste huérfano quizás, y cuando te miras ves las cicatrices todavía, esas cicatrices no se van a borrar, están ahí. Porque eso es lo único que define que un día compatiste con todo lo que te provocó esas heridas. Pero tú saliste de la condición en que te encontrabas, y a pesar de que te encontraste en la caída, en el sufrimiento, en el agobio intelectual y en los momentos difíciles de tu vida, Dios estuvo ahí para recompensarte. Hay una historia en el Nuevo Testamento, y ya para terminar, donde he escuchado a muchos predicadores hablar acerca de esto. Y es impresionante porque habla acerca del hijo pródigo. El padre que tenía 2 hijos se fueron. Uno de ellos le dice: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Conoce usted la historia. Y en algún momento determinado, cuando comenzó a faltarle, dijo por dentro de sí, él pensó en sí mismo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí perezco
de hambre, pensamiento de orfandad. Pero el pensamiento de orfandad sucede cuando te alejas, sientes que hay algo que te está faltando. Sin embargo, cuando el muchacho regresa, usted conoce la historia, que el padre se tira hacia adelante, lo toma, le pone ahí anillo, mata el becerro gordo y hacen fiesta. El que se queda también tenía sentimientos y mentalidad de orfandad. Porque todo el mundo habla del que se fue. Todo el mundo habla de aquel que vivió perdidamente, que lo gastó todo viviendo perdidamente y cuando todo le hubo faltado. Pero nadie habla del hermano que se quedó. Y el hermano que se quedó se acerca al padre y le dice: mira, llevo mucho tiempo contigo y nunca me he ido de aquí. Yo nunca hice lo que hizo tu hijo. Tu hijo se fue, vivió todo lo que le correspondía, se fue, lo gastó todo, sin embargo él viene y tú lo vuelves a restituir. Y le vuelves a dar todo. Le matas el becerro gordo, que es el más costoso. Sin embargo, en todo este tiempo yo nunca me he comido ni un cabrito con mis hermanos. Y este es tu hijo. Y dice el padre: no, este es tu hijo, no. Espera un momento. Este es tu hermano, para que entiendas. No es este tu hijo así, despectivamente. Este es tu hermano, estaba muerto y ha resucitado. Tenemos que hacer fiesta. Y el que estaba adentro dijo: tanto tiempo que llevo contigo y un cabrito. Claro, porque tú no sabías a qué tenías derecho. Es decir, el que se fue por lo menos supo a qué tenía derecho, pidió lo que le correspondía, él sabía. Ahora, lo que tú hagas con lo que Dios te da, eso es un asunto tuyo. Dios te entrega, Dios te da un ministerio, un don, específicamente lo que Él te entienda darte, conforme a lo que tú le pides. Lo que tú haces, cómo administras lo que Dios te ha dado, ya es un asunto tuyo. Si comienzas a combinarlo con otra cosa, si comienzas a buscar estrategias humanas, y si comienzas a conectarlo con otra cosa que no es de Dios, ya las cosas no funcionan igual. Entonces, ahora yo quiero reestructurarte algo. Tú has estado aquí y todo ha estado a tus pies, a tus manos, pero nunca lo has pedido. Así le dijo el padre. Nunca lo has pedido. Todo ha estado aquí. Todo ha sido tuyo. Pero nunca tuviste el valor del que se fue. Porque el que se fue lo pidió, tú nunca lo has pedido. Y esta es una de las cosas que afectan por completo, porque este hombre, aún estando bajo techo, aún teniéndolo todo, se sintió huérfano. Y esto es una de las cosas que están sucediendo hoy en las iglesias, en todos los lugares. Nos sentimos huérfanos aún estando en la obra de Dios, amando a Dios. Sentimos que todavía las cosas pasadas nos golpean. Sentimos que todavía todo eso no nos deja funcionar como debería. Sentimos que todo esto crea una aplicación en nuestros corazones donde no tenemos la grandeza y la seguridad para seguir avanzando. Y Dios te está diciendo: tienes que botar, quitar, desechar todo aquello que ha afectado tu vida y empezar una vida nueva. Ahora Dios te sienta en su mesa. Ahora Dios te restaura la posición. Ahora Dios te entrega todo lo que a ti te pertenecía. Y hoy es el momento donde Dios rompe con tu conflicto interno y entrega las tierras que perdiste, entrega toda la capacidad que perdiste, entrega toda la bendición que tú perdiste a través de las laceraciones. Dios hoy entrega la condición y la bendición que tú necesitas para seguir viviendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Por tanto, hay un momento en el que nosotros debemos distinguir, en el que Dios está en medio nuestro para seguir avanzando en nuestras vidas.